¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un nuevo video de recetas. Esta vez les hice una recopilación de lo que yo considero que son mis mejores recetas con avena. Oh sí, amo la avena, se me hace bien versátil, saludable, un ingrediente muy noble. Para mí todo lo que se puede hacer con avena se hará con avena. Les hice una recopilación porque yo en este momento, bueno, no yo en este momento, la Diana del futuro en este momento está en la playa echándose una pequeña vacación y haciendo algunas cosillas de trabajo también que espero estén viendo en redes. Espero que lo disfruten mucho y sin más, vamos a comenzar. Estas crepas selva negra son las más fáciles del mundo, así que vamos a agregar en la licuadora una taza de copos de avena, media cucharadita de polvo para hornear, 2 cucharadas de cocoa en polvo y 1 más 1/3 tazas de agua. Yo las voy a dejar así sin que estén dulces porque nos van a saber dulces con el relleno y con lo que le vamos a poner encima. Pero si tú quieres que estas estén dulces, puedes agregar 1 cucharada de azúcar o el endulzante de tu preferencia. Voy a licuar todo esto muy bien, que no quede ningún tipo de grumito. Y ahora sí, en nuestra sartén a fuego medio con un poquitillo de aceite de coco para que nada se nos pegue, vamos a ir poniendo un poco de mezcla. No importa si las primeras no te salen perfectas, después decidí utilizar un cucharón y creo que el cucharón fue muchísimo mejor. Entonces yo utilicé de medida como medio a 3/4 de cucharón de mezcla para cada crepa y deja que se cocine bien, que esté casi toda la mezcla seca antes de poderle dar vuelta. Y en total me salieron 11 crepas medianas. Estas las puedes guardar sin problema en el refri, te duran hasta 4 o 5 días, así que ya tienes crepas para toda la semana. Y yo voy a tomar 3 crepas y las voy a rellenar con un poco de plátano picado, cerezas que dejé descongelando un ratito y le voy a poner miel de maple por encima. Unas cuantas nueces picadas para terminar, pero puedes utilizar almendras, cacahuates, cualquier fruto seco que prefieras. Y no saben qué crepas tan ricas y están buenísimas para acompañar con una tacita de café o chocolatito caliente y comenzar el día con toda la actitud. Para nuestras galletas voy a poner 2 tazas de avena en la licuadora y le voy a dar una pasada ligera a baja velocidad porque no quiero formar una harina finita, solo quiero obtener trozos más chiquitos de avena, pero aún así sentir la textura, ¿saben? Esta consistencia, que todavía queden trocitos de avena. Y para que las galletas queden proteinosas voy a usar polvito de proteína marca Sun Warrior sabor vainilla. Ustedes utilicen la marca que más les encante, pero que sea sabor vainilla para que las galletas queden bastante neutrales. Si ustedes no cuentan con polvito de proteína o no les late, pueden omitirlo, no hay problema. Y ahora sí, en un bowl vamos a poner nuestra avena que molimos hace ratito, 2 scoops de proteína sabor vainilla, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita y media de canela, porque quiero que estas galletas tengan mucho sabor, y una mini pizquita de sal para resaltar los demás sabores. Voy a incorporar muy bien nuestros ingredientes secos y casi se me olvida, voy a poner 1/4 de cucharadita de stevia en polvo. Voy a agregar media taza de crema de cacahuate. Esta yo la hago en casa, no tiene ningún otro ingrediente más que cacahuate. Si no tienen, pueden usar de almendra o la que tengan a la mano. Y vamos a comenzar a incorporar ayudándonos con media taza de leche vegetal, la que más les guste. Yo voy a utilizar de soya. Voy a revolver un poquito para que todos los ingredientes comiencen a integrarse. En este punto voy a agregar 2 cucharaditas de extracto de vainilla y voy a agregar otra media taza de leche vegetal. Vamos a incorporar muy bien y como veo que mi mezcla sigue estando muy seca, voy a llenar mi media taza medidora, pero no voy a agregar todo de una vez, quiero ir agregando de poco en poco hasta obtener la consistencia que queremos. Ahorita les digo cuál es. Miren, la masa ya está empezando a tener la consistencia que quiero, todavía no, así que en este punto le voy a agregar 2 cucharadas de miel de piloncillo. Pueden utilizar maple, pueden usar agave, el que más les guste. Vamos a mezclar muy bien y esta es la consistencia que yo estoy buscando, como chiclosa, pegajosa, justo así.
Y ahora sí, vamos a agregar un cuarto de taza de chispas de chocolate. Estas son accidentalmente veganas, son marca Cacao. No voy a agregar todo el cuarto de taza, voy a reservar algunas cuantas aparte por si me hacen falta para la decoración. Acá en Ciudad de México yo las consigo en el mercado Portales. No es cierto. Acá en Ciudad de México yo las consigo en un lugar que se llama La Alpina. E incorporamos las chispitas de chocolate muy bien. Vale, vamos a precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados. Y acá tengo una charola para hornear con un poquito de papel encerado para que no se peguen las galletas. Aquí voy a poner un platito con un poquito de agua y voy a remojar una cuchara y un tenedor para poder manipular la masa porque la masa está muy pegajosa. Entonces con una cuchara humedecida voy a tomar un buen cacho de mezcla y con mi tenedor me voy a ayudar para aplanarla y darle un poquito de forma. Ustedes pueden hacer sus galletas del tamaño que prefieran, lo que más les lata. A mí me dieron ganas de hacer galletas grandes. Y si ven alguna medio pelona por ahí, pónganle alguna que otra chispita por encima para que se vea más bonita de las que apartaron. Las horneé a 200 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos porque así es como funciona mi horno. Pero si sienten que su horno calienta de más, les sugeriría que bajen la temperatura a 180 grados y que las estén vigilando cada 5 o 7 minutitos para que no se les vayan a quemar. Y sáquenlas del horno cuando las vean ligeramente doraditas de abajo. Y pues nada, hay que dejarlas enfriar muy bien. No se las vayan a comer así calientes. Bueno, tal vez nada más una. Cada una de estas galletas tiene aproximadamente 10 gramos de proteína. Yo me he estado desayunando 2 en la mañana con una taza de café con leche, que acá les dejo una buena idea de desayuno, diferente, proteinosa, vegana, sabrosona. Ya me voy a callar, vamos con la siguiente receta. Esta granola es la mejor forma de empezar tu día, tu semana, tu año, tu todo. Aquí tengo 3/4 taza de avellanas que voy a cortar en trocitos. Vamos a utilizar 1/4 de taza de chocolate vegano picado. Yo estoy usando este de Vego que tiene frutos rojos que me regaló Ale. Cómo me ha encantado este chocolate, es amor total. Voy a poner en un bowl o en una tina 1,5 tazas de hojuelas de avena, 1,5 cucharadas de cocoa en polvo. Vamos a incorporar los secos muy bien. Acá tengo 1/3 de taza de miel de maple a la cual le voy a agregar unas gotitas de stevia porque siento que potencia su dulzor sin tener que usar más azúcar, pero esto es opcional. Voy a agregar 3 cucharadas de crema de cacahuate, puedes utilizar crema de almendras también. Vamos a incorporar muy bien y en este punto vamos a agregar las avellanas picadas, el chocolate picado, incorporamos de nuevo. Y vamos a extender la mezcla en una charola para hornear con un tapetito de silicón y voy a llevar al horno a 200 grados centígrados por 15 minutos. Pasado ese tiempo vamos a revisar que todo esté bien, que nada esté quemado. Vamos a revolver un poquillo y devolvemos al horno por 15 minutos más o hasta que toda tu casa huela delicioso a avellana tostada. Eso quiere decir que la granola ya está lista y hay que dejarla enfriar muy bien antes de guardarla en un frasquito. Esta la puedes guardar en la alacena, te dura bastante tiempo, si no es que te la terminas antes porque está deliciosa. Y yo la voy a servir con una buena cantidad de arándanos o mora azul, granola, más mora azul por encima, leche de soya y este desayuno es amor total. Si dejan que la granola repose con la leche vegetal un rato, la leche se hace chocolatosa después de unos cuantos minutos y esto sabe, oh Dios mío, así quiero empezar todos mis días, oh sí. Ok, este fue un experimento que me gustó bastante y por eso se los quiero compartir. Acá tengo media manzana que corté en cubitos. Voy a agregar 1/4 de cucharadita de canela en polvo, 1/4 de cucharadita de aceite de coco. Voy a incorporar muy bien y un chorrito, 1/4 de cucharadita de miel de maple.
Lo voy a incorporar muy bien, lo voy a poner en la freidora de aire a su máxima potencia por aproximadamente 7 minutos. Esta temperatura es la que siempre uso para hacer papas fritas y me funciona muy bien. En lo que eso sucede y en el mismo tazoncito donde incorporamos la manzana para aprovechar estos sabores, voy a agregar 3/4 taza de avena molida. Definitivamente con esta cantidad salió un muffin muy grande. La mitad se comió Oscar y la otra mitad me lo comí yo, así que rinde para 2 porciones aproximadamente. 1/4 de cucharadita copeteada de polvo para hornear. Una mini pizquilla de sal. Incorporamos los secos muy bien. Agregamos 3/4 taza de leche vegetal. A mí me gusta endulzar con un chorrito de stevia. Una cucharada de crema de cacahuate y vamos a incorporar muy bien hasta obtener esta consistencia suave y sin grumos. Y pasados los 7 minutos la manzana quedó así. Esto estaba delicioso como no tienen idea. Así que voy a apartar la mitad de esta manzana y la voy a incorporar en nuestra masa del muffin. La otra mitad me la estuve comiendo así como snack, que está deliciosa. Para decorar yo usé unas rebanadas semidelgadas de manzana, les puse un poquito de miel de maple por encima y una pizquilla de canela. Y para que cupiera en mi freidora de aire yo tuve que quitar la charolita de encima. E inicialmente lo horneé a 160 grados centígrados por aproximadamente 10 a 12 minutos. Pasado este tiempo vi que la parte de arriba del pan ya estaba bien cocida, pero la parte de abajo todavía le faltaba un poquito. Así que decidí hornear este muffin una vez más a su máxima potencia por aproximadamente 5 minutos para que la manzana quedara un poco más tostadita y la parte de abajo se terminara de hornear. Y funcionó. Pensé que no iba a funcionar, pero funcionó. El pan quedó bien cocido. La manzana quedó crocante y súper aromática. Les recomiendo muchísimo que intenten esta receta en sus freidoras de aire. Definitivamente cada freidora de aire es diferente, así que vayan jugando un poco con las temperaturas y los tiempos. Y les recomiendo que inicialmente hagan mayor cantidad de manzana en cubitos para aprovechar el espacio. Yo usé poquito porque como era un experimento no sabía qué esperar, pero bueno, funcionó, así que les recomiendo que usen más cantidad de manzana. Y me emocionan porque vamos a usar tempeh, que es este bloque de soya fermentada, bastante saludable, alto en proteína y fibra. La idea es que esto lo preparen un día antes, una noche antes, no la mera hora del desayuno porque si no va a ser un rollo. Voy a usar medio bloque de tempeh, ese lo consigo en Vegan Label, ahí también tienen código de descuento. Voy a cortarlo en cubitos y voy a marinarlo un ratito con un chorrito de salsa de soya, el jugo de una naranja, que no se te vayan los huesitos, como a mí, y una buena cucharada de tahini o pasta de sésamo o ajonjolí. Vamos a incorporarlo todo muy bien y lo voy a dorar en un sartén con un poquillillo de aceite. A mí me gusta usar mi botellita de spray que puedo rellenar con aceite de oliva o aceite del que sea. Y la cosa es que seamos pacientes a fuego medio. Hay que dejar que este tempeh quede doradito y sabrosón, y estos cubitos de tempeh te duran para varias recetas, varias comidas, y lo tienes guardado y listo en el refri. Una receta de avena salada. ¿What? Se los juro, funciona, es delicioso, es como una especie de risotto. Voy a comenzar preparando mis vegetales. Esto igual, se los recomiendo que lo hagan con anticipación, no el mero momento del desayuno. Y así ya tienen vegetales preparados para bowls y comidas diferentes. Puedes usar los vegetales que quieras. Yo decidí usar champiñones rebanados, espinaca, ajo picado, y todo esto lo voy a cocinar en el sartén con muy poquillo aceite a fuego medio. Primero voy a aromatizar el sartén y el aceite con un par de dientes de ajo finamente picados. Después voy a agregar mis champiñones, voy a agregar una buena pizca de sal para que suelten un poquito de su agua y se cocinen más rápido. Y ya que están un poco doraditos, vamos a agregar la espinaca. Cocinamos un par de minutos más y estos vegetales ya están listos y los vamos a poner aparte. Ahora sí, la parte interesante. En una ollita con aproximadamente 2 tazas de agua hirviendo voy a agregar una taza de avena en copos, avena de la normal. Vamos a cocinar muy bien. Yo voy a agregar medio cubito de caldo de vegetales
que no contiene ningún producto de origen animal, para que le dé sabor, una buena pizca de sal y pimienta, y voy a cocinar por aproximadamente 10 minutos a fuego medio o hasta que la avena tenga la consistencia que tú prefieras. Esto ya es cosa de gusto personal y a mí me gusta que quede un tanto aguadita porque cuando se enfría va a perder humedad. Esta cantidad de avena te alcanza para 2 porciones. Ya que tu avena está lista, la puedes guardar en el refri y usarla al día siguiente para desayunar rápido. Te armas tu bowl. Yo lo voy a hacer en este momento. Voy a agregar la mitad de nuestra avena en mi plato, mis vegetales asados, un jitomate picado, nuestro tempe asadito, jitomate, pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva, y este bowl se me hizo de las cosas más reconfortantes y deliciosas, ideales para empezar tu día con toda la actitud. En un recipiente voy a poner 3/4 de taza de harina de avena o avena molida. Voy a agregar media cucharada de polvo para hornear, una cucharada de linaza molida. Esta yo la molí en mi casa, en mi licuadora. Y aquí tengo unas semillitas de cardamomo que yo consigo en el mercado, en el área donde venden especias, y las voy a hacer polvito con mi mortero. Vamos a agregar el cardamomo y voy a agregar una pizquita de sal. Ahora vamos a incorporar muy bien los ingredientes secos. Voy a agregar 3/4 de taza de leche vegetal. Yo utilicé de soya, pero tú puedes utilizar la que más te guste. Y voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a incorporar muy bien. Si de repente la masa se pone como muy espesa, puedes agregarle un poquito más de leche vegetal. Y esta es la consistencia que estamos buscando, un tanto líquida. Voy a agregar un par de puñitos de moras azules frescas. La cantidad de moras azules es completamente a tu gusto. Yo utilicé aproximadamente 3/4 de taza. Y vamos a incorporar muy bien. Aquí tengo mi sartén a fuego medio y voy a agregar un poquito de aceite de coco. Voy a dejar que se derrita y tratar de cubrir toda la superficie para que no se nos peguen los hot cakes. Y me voy a esperar unos segundos a que se caliente la sartén. Ya que siento con mi mano que está calientito, voy a vaciar un poquito de nuestra mezcla para formar un hot cake. Y voy a dejar que se cocine por un par de minutos. Ya que la superficie se ve un tanto seca, voy a voltear con cuidado y voy a dejar que se cocine por un minuto más. Y así me la voy a llevar con toda nuestra masa. En total me salieron 4 hot cakes medianitos y pachoncitos, y los voy a acompañar con un poquito de miel de agave y más moras frescas. Creo que este desayuno está buenísimo como para un domingo de flojera, o igual te puedes hacer varios y se guardan muy bien en el refri para tener durante toda la semana. Ups, ¿a quién se le antojó? Quedaron muy buenos estos hot cakes. Para nuestra granola voy a poner en un recipiente 3 tazas de copos de avena. Voy a agregar una taza de cacahuates naturales sin sal ni nada, un cuarto de taza de almendras cortadas en trocitos, un cuarto de taza de pepitas sin sal o semillas de calabaza sin sal, y voy a incorporar muy bien. Siéntete libre de cambiar las cantidades o los frutos secos que agregué. Puedes agregar nueces, pistaches, lo que a ti se te antoje. Voy a agregar un par de cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar y voy a revolver muy bien para que todos nuestros ingredientes se impregnen de la cocoa. Voy a agregar 1/3 de taza de endulzante líquido. Yo utilicé miel de agave. Y 1/4 de taza de tahini, que es una pastita de semillas de sésamo o semillas de ajonjolí. En la cajita de descripción te dejo los datos de dónde la puedes conseguir acá en Ciudad de México. Y finalmente vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla y vamos a incorporar muy bien que toda la avena y todos los frutos secos queden bien envueltos en toda esta mezcolanza.
Y voy a extender nuestra granola en una charola para hornear con un tapetito de silicón abajo para que no se me pegue. Y voy a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 40 minutos. Yo cuido de revolver la granola cada 15 o 20 minutos para que no se me queme. Y esta granola ya está lista, la dejé enfriar muy bien y voy a agarrar un pedacito para que chequen qué tan crujiente quedó. ¡Qué rica granola! Y yo me la voy a servir con unas fresas, un poquito de plátano, granola y leche de soya. De mis desayunos preferidos. Y al final le puse un poquillillo de cocoa en polvo por encima para decorar. Voy a preparar este muesli una noche anterior para ya tenerlo todo listo y en mi recipiente voy a poner una taza de copos de avena, una cucharada de semillas de chía, un tercio de taza de pasitas, que en realidad tú le puedes poner la cantidad que tú prefieras, 2 dátiles picados en trozos pequeñitos, igual son a tu gusto. También le puedes agregar higos, chabacanos deshidratados o cualquier otra frutilla deshidratada que te guste. Una buena pizca de canela, una taza de leche vegetal, yo utilicé de soya, le puse media taza más de agua. Pero tú le puedes poner la taza y media de leche vegetal y una cucharadita de extracto de vainilla. Lo voy a incorporar todo muy bien y lo voy a guardar en el refri toda la noche. Al día siguiente así es como se va a ver nuestro muesli o nuestra avena remojada y este te va a durar de 3 hasta 4 días en el refri por si quieres hacer más o menos cantidad. Este también lo voy a preparar una noche anterior y voy a hacer una especie de yogur con medio bloque de tofu y voy a endulzar con 4 dátiles que dejé remojando ayer en un poquito de agua. Si se te olvidó o te da flojera dejarlos remojar una noche anterior, puedes cortarlos en trozos chiquitos y dejarlos remojando por 5 minutos en agüita caliente. Y voy a agregar una cucharadita de vainilla. Lo voy a licuar con aproximadamente 1/8 de taza de agua. Este me encanta porque además de que es rico en proteína, es rico en fibra y la textura es igual a la del yogur que todos conocemos y lo podemos preparar en casa en menos de 5 minutos. Este igual te dura en el refri de 3 a 4 días. Y voy a picar unas cuantas almendras, nueces y cacahuates, pero esta parte es opcional, puedes dejarlas enteras. A mí me gusta hacer mis combinaciones de nueces, picarlas y guardarlas en un frasquito para que me duren varios días. Y ahora sí voy a armar mi pequeño desayuno. Este lo voy a hacer portátil y aquí tengo mi avena remojada, unas frutas que tenía a la mano, fresas y mora azul, mis nueces y mi yogur de tofu. Y en mi frasquito voy a poner una capa del muesli o de la avena remojada. Después le voy a poner un poquito de plátano picado. Si no te gusta el plátano puedes ponerle mango, manzana o pera. Encima le voy a poner un poquito de nuestro yogur de tofu. Después unas fresas, moras, un poquito más de yogur y nuestras nuecesitas encima. Y como todo está en los detalles, le voy a rallar por encimita un poquito de chocolate amargo. Yo utilicé este chocolate que no contiene ningún producto de origen animal y así quedó nuestro pequeño desayuno para llevar a la escuela o al trabajo. Este frasco está muy chiquito, tú puedes usar un tupper más grande o un frasquito más grande para llevar más cantidad. Y si prefieres desayunar en casa antes de salir, igual está súper fácil de hacer. En mi plato voy a poner una capa de mi avena remojada, con un poquito de plátano picado, yogur de tofu, frutillas, nuestras nueces y chocolate por encima. Y aquí tenemos nuestro desayuno que está súper fácil, nos puede durar hasta 2 o 3 días sin tenernos que preocupar por estar preparando nada en las mañanas. Aparte es muy saludable y rico.
Sí, ustedes lo pidieron y aquí se los tengo, una granola deliciosa en sartén, bastante fácil por cierto. Voy a rallar 2 zanahorias en la parte más anchita del rallador. Ahora sí, en el sartén a fuego bien bajito voy a poner 2 cucharadas de aceite de coco. Voy a dejar que se derrita muy bien y voy a agregar 3 tazas de avena. Agregamos la zanahoria rallada e incorporamos muy bien. Para las especies voy a agregar 2 cucharaditas de canela en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo y una pizca de nuez moscada. Incorporamos muy bien y la voy a dejar reposar unos minutitos a fuego bajito, mientras voy a picar un puñito de nueces. Y voy a seguir removiendo mi granola. Chéquense el vaporcito de todo como va saliendo. El objetivo aquí es que deshidratemos la zanahoria y que se empiece a hacer crujiente la avena. Esto nos va a llevar como unos 10 a 15 minutitos removiendo de vez en cuando, y ya que la zanahoria se ve más o menos así, que redujo casi la mitad de su tamaño, voy a agregar las nueces y voy a cocinar igual a fuego bajito, removiendo de vez en cuando por otros 10 a 15 minutos. Pasado ese tiempo, mis nueces ya se empiezan a ver un poco tostadas. Este es el momento ideal para ponerle el endulzante. Yo le voy a poner 3 cucharadas de miel de piloncillo. Esta es la miel que hago en mi casa, les voy a dejar receta, está en el canal, está muy fácil. Como endulzante extra le voy a poner unas gotitas de stevia, porque fan. Hay que incorporarlo todo muy bien. Cocinamos a fuego bajito por unos 5 a 7 minutitos más con la miel. Voy a apagar el fuego y la voy a aplastar muy bien con mi palita, que quede bien compacta, y la voy a dejar enfriar por completo. Ya que la granola está a temperatura ambiente, es hora de desbaratarla. A mí la verdad es que me gusta que quede como chunky, así que yo le dejé trocitos grandes y otras partes sí las desbaraté por completo. Y quedó sumamente crujiente y deliciosa. Y todas mis granolas siempre las guardo en frascos de vidrio, las dejo en la alacena. Esta te dura, bueno, si no es que no te la terminas antes, varias semanas. Y esta yo me la he estado comiendo como snack, así picando en lo que trabajo un rato en la compu. Y para desayunar la sirvo en un platito con un poco de leche de soya. Este es el que me voy a devorar en este momento con mi taza de café con leche. Tiene moras, le puse crema de cacahuate, miel de maple. Bueno, ahorita verán. Ok. Vamos a ver cómo lo hice. Está muy bueno, muy bueno. Ok, a la licuadora voy a poner 2 tazas de avena. Voy a agarrar de una vez mis cosas. Vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear. Yo estoy usando este que no tiene aluminio, que se los recomiendo. 1 cucharadita de canela en polvo. Esta es mi mezcla de semillas que tiene chía, linaza y ajonjolí. Le voy a poner 2 cucharadas de mi mezcla de semillas. 2 tazas de leche vegetal, yo estoy usando de soya porque es la que más me gusta, pero ustedes pueden usar la que más les encante. Y unas gotitas de stevia para endulzarlo. Pueden usar agave, maple, piloncillo, pero se me antojó con stevia porque de todas formas encima le quiero poner un poquito de maple cuando me los vaya a comer. Y hay que licuar esto muy bien hasta que quede una mezcla súper homogénea. Ya que tenemos la masita, voy a agregarle aproximadamente 1 taza de arándanos o mora azul, como la conocemos acá en México, o blueberry, como se conoce en Estados Unidos. Y lo voy a incorporar muy bien. Y listo, vamos a dejar que espese un poquito más esta mezcla, mientras voy a dejar que se caliente mi waflera. Le voy a poner un poquito de aceite en spray. Ya que está lista la waflera, ponemos la mezcla, la voy a distribuir muy bien. Y a mí me gusta cocinarlos por 8 minutos en el número 2. Y esto queda hermoso. Con esta mezcla me salieron 3 waffles de este tamaño. Y listo. Para desayunar yo le voy a poner un poco de crema de cacahuate por encima porque ya me conocen que soy ultra mega fan. Le voy a poner más moras frescas, miel de maple y esto lo voy a acompañar con mi café con leche.
el mejor desayuno y se los juro, estos los guardan en el refri, se los van comiendo así como de ya tienen desayuno para varios días o como snack o postre, no sé, se me hacen muy prácticos los waffles, no sé por qué no los descubrí antes. Voy a comenzar a hacer un poco de harina de avena en la licuadora porque ya casi no tengo y esta se hace súper fácil. En la licuadora echas la avena y la mueles un par de minutos hasta que quede bien finita. Yo la guardo en mi frasco reutilizado de aceitunas. Y ahora sí, el primer muffin, mi favorito, no saben cómo lo adoro. Vamos a poner en un tazoncito 5 cucharadas de harina de avena, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, una pizquita de sal y vamos a incorporar los ingredientes secos muy bien. Esta va a ser la base para todos los muffins. Voy a agregar un cuarto de taza de leche vegetal, yo estoy usando de soya, pero tú puedes usar la que más te guste. Voy a ponerle un chorrito de stevia, con eso voy a endulzar. Esta es la stevia que más me gusta, siento que sabe muy chido. Te dejo el link en la cajita de descripción por si quieres checarla. Incorporamos bien los líquidos con los secos y vamos a agregar una cucharadita de crema de cacahuate y esta sí hay que mezclarla súper bien porque si no te va a quedar un masacote a la hora de hornear. Y voy a poner cucharadita y media de mermelada por partes. Y no la voy a incorporar súper bien porque quiero que queden cachitos de muffin con mermelada, súper rico. Y ahora sí, lo voy a llevar al horno de microondas y a mí me queda súper bien con 2 minutos y medio. Te recomiendo que pruebes este tiempo y de ahí vayas ajustando dependiendo la potencia de tu horno. Y esta es la cosa más deliciosa del universo. Yo le puse un poquito de crema de cacahuate y mermelada por encima para decorar. Y esta con una taza de café con leche. El mejor desayuno del mundo. Y antes de preparar cualquier otra cosa para nuestro panqué, voy a poner a remojar media taza de pasitas con un poco de agua. Y aquí tengo 3 plátanos grandes, maduros, pecositos para que estén bien dulces. Y los voy a hacer puré en este recipiente con un tenedor. Ya que están hechos puré, voy a agregar una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de extracto de vainilla, 1/3 de taza de azúcar morena y 1/4 de taza de crema de cacahuate natural sin azúcar. Y voy a mezclar muy bien. Por acá tengo mis ingredientes secos y tengo 2 tazas de harina de avena. Esta yo la hago en casa moliendo los copos de avena en mi licuadora. Y voy a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear y una pizca de sal. Y voy a incorporar estos ingredientes muy bien. Voy a mezclar los ingredientes secos con los ingredientes líquidos. Y una vez que ya están bien incorporados estos ingredientes, voy a agregar las pasitas ya sin agua y media taza de nueces picadas. Voy a mezclar muy bien y voy a verter mi mezcla en mi molde para pan que está ligeramente engrasado con un poquito de aceite de coco. Las medidas de mi molde te las dejo en la receta escrita. Voy a darle unos golpecitos al molde para sacar todas las burbujas de aire, nivelar un poco nuestra mezcla y voy a poner un poquito de nueces picadas por encima como decoración. Lo voy a llevar al horno a 180 grados por aproximadamente 1 hora, 15 minutos a hora y media o hasta que tú veas que tu pan ya está bien esponjadito y ligeramente dorado por encima y por las orillas. Déjalo enfriar muy bien unos 15 minutos dentro del molde y luego déjalo enfriar fuera del molde por completo. Ya está listo para disfrutarse este delicioso panqué de plátano. Y pues esto fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video. Cuéntenme acá abajito en los comentarios qué de todo fue lo que más les gustó, qué les emocionó más, qué sí les antojó, qué van a preparar. Y ya, ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en nuevos videos, ya que los he estado leyendo y ya he estado fijando qué cosas les gusta y qué cosas quieren ver. Entonces bueno, nos vemos muy prontito en un nuevo video. Les mando besos amorosos, abrazos pachones, los quiero mucho y adiós.